Antes quería así mencionar, Germán, si podrías mencionar la página web. Los chicos tienen una radio por internet 24 horas con temas bíblicos, con temas de profecía, de salud. No sé si nos podés comentar un poquito, Germán, y decirnos la dirección. ¿Cómo no, demás? ¿Te digo la dirección primero? Sí. www.lajustiadecristo.com. Ahí está. ¿No? Y bueno, como decías vos, más que eso no, ahí vas a encontrar materiales sobre salud, alimentación natural, bueno, y obviamente temas de interés espiritual con mucho material de descarga para que vos puedas bajar en tu máquina y ahí consultar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Leandro, el tiempo restante. Bueno, gracias, Emma. Los invito a todos a buscar en la palabra. Vamos a recordar un tema que, bueno, en la canción estábamos escuchando acerca del manto, como decía el... Manto de perdón. Manto de perdón. Una frase, bueno, Germán me la estaba recordando recién, una frase que tiene que ver con el tema de hoy, acerca de ese manto, esa vestimenta del rey. Esa vestimenta que por alguna extraña razón, para algunos, pero explicada en la palabra, nosotros la hemos perdido. Y hay un tema, cuando el mundo cristiano habla de justificación por la fe, a veces es muy confuso, o lo torna muy aburrido, o conocido. Y hay una historia a mí que me gusta mucho para encontrar, que explica cómo es la relación que tenemos con nuestro Padre y por qué el Mesías vino a esta tierra a morir, a vivir como nosotros y bueno, y a darnos vida eterna. Me gustaría que hablen en la palabra. El libro de 2 de Samuel está en la primera parte de la Biblia, en los primeros libros. 2 de Samuel, capítulo 4 y versículo 4. ¿Alguien lo quiere leer? La versión 60. Lo leo. Dice 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. A nosotros nos gustan mucho las películas o las historias. A mí, la verdad, de historias, cuando era chico me gustaba que me cuenten. Esto no es simplemente una historia, un cuento, es algo que pasó realmente. Y como algo que pasó, nosotros tenemos que entender el contexto. Hablaste recién, Emma, de Jonatán, de Saúl. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué hicieron? Bueno, ya hace más de 2500 años, podríamos decir un poco más, existieron reyes en una nación, en un estado que se llamaba Israel, un pueblo guiado por el Eterno, que tenía como rey a Saúl. Este rey había sido puesto por el Padre para que gobernase una nación. Y esa nación, bueno, no fue puesto por el Padre porque el Padre quisiese, uno lo podría leer en la palabra y claro, veríamos que en realidad el pueblo es que quería un rey, sí. Cuando en realidad el pueblo tenía que tener directamente ese gobierno que procede del Padre. O sea, el pueblo no reconocía, ya tenía un rey. Exactamente. Sí. Nosotros somos así también, buscamos líderes. También para entender un poco cómo es que nosotros hoy en día estamos siempre esperando de hombres y nunca de Yahweh. Este rey Saúl, a pesar de que el pueblo no aceptó el consejo del padre, tuvo ese rey. Este rey Saúl muere a causa de haber desobedecido la voluntad del Eterno en cuanto a una guerra. Bueno, si ustedes lo leen en la historia, él luego de esa batalla, que bueno, pierde, no, en realidad lo que pasa en esa batalla es que no da esos animales a sacrificio. Recuerden, tenían que matar a todos esos animales y ellos no cumplen con ese mandato. Va Samuel y bueno, y a partir de ahí se corta la relación que su rey tenía con él. Hubo desobediencia directa de parte de Saúl. Exactamente. Y a pesar de que Dios lo estaba bendiciendo constantemente con las guerras, etcétera, hubo varias desobediencias que hicieron que Yahweh suscitara otro rey. Exactamente. Que fue David después, ¿no? Conocía la historia. Bueno, una vez la muerte de Saúl y Jonatán, como vamos a encontrar también, la corona de Israel queda vacante. ¿Qué pasa? Como conocemos, en una monarquía, quien sigue, o sea, se busca siempre los sucesores para ver quién permanece a cargo del Estado. Y como había una pelea, una lucha de poderes en este Estado,
a quien estaban buscando para asesinar era el hijo de Jonatán, que era el que seguía en la jerarquía, porque lo que buscaban era sacar a esta realeza. Y encontramos en esta historia a Mefiboset. ¿Quién es este Mefiboset? Podríamos decir, bueno, es un niño que si no estaría este pasaje, ni siquiera tendríamos noticias de esta persona. Pero Mefiboset aparece en este pasaje particularmente huyendo de la muerte que iba a tener segura en manos de su nodriza. Y fíjense lo interesante, la nodriza cuando escucha la noticia huye con el niño en brazos, ¿y qué pasa? Un porrazo y el niño queda lisiado a los pies. ¿Cómo dice ustedes? Tullido, dice. Sí, en esta versión dice lisiado de los pies. Lisiado de los pies. Dice, cayó y quedó cojo. Y el niño se llamaba Mefiboset. De acá hasta el capítulo 9, si me acompañan con sus Biblias, 2 Samuel, el capítulo 9, no se comenta más de él. ¿Y qué pasó con esta realeza, con esta sangre, con esta familia real? Bueno, el rey David, que es el que asume luego de la muerte de Saúl, pregunta un día, versículo 1, ¿habrá todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar compasión por amor a Jonatán? Si ustedes buscan, es lo que me gusta, creo que con Emma y Germán compartimos, el tema de los nombres, los significados. Si ustedes buscan qué significa David, es amante amoroso. Es un rey amoroso. Y en cierto sentido vamos a encontrar que imita, o sea, a nuestro Padre Celestial. Es un Padre amoroso, un Padre eterno. Un padre amante. Un padre amante, muy bien, Germán. Y él dice, ¿habrá quedado alguien? ¿Por qué? ¿Por qué pregunta esto? Bueno, yo lo estoy contando por encima, pero entre David y Jonatán había un amor, una amistad que no existía, que podemos encontrar pocas veces en la palabra. ¿Cuántos otros amigos encontramos en la palabra? Claro, no hay muchos. Y entre esos... Era un vínculo tan grande que inclusive hoy día cuesta encontrarlo. Exactamente. Esa amistad entre amigos entrañable. Y bueno, él dice, por amor a este amigo tan grande, ¿habrá quedado alguien de esa jerarquía? Pero no puede ser, Jonatán, ¿no habrá tenido un hijo? Alguien a quien yo le pueda demostrar mi amor, como se lo mostré a mi amigo Jonatán. Y había un siervo, dice el versículo 2, de la casa de Saúl, cuyo nombre era Siba, a quien llamaron ante David. Y el rey le preguntó, ¿tú eres Siba? Y él le dijo, yo soy tu siervo. Y el rey le dijo, ¿habrá todavía alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar compasión por amor a Elohim? Entonces Siba respondió al rey, queda un hijo de Jonatán, que está lisiado de sus pies. El rey le dijo, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Gamir, en Lodebar. ¿Y qué significa Lodebar? Bueno, es interesante lo que significa esta palabra. Lodebar es no palabra, sin palabra. O sea, Mefiboset estaba en un lugar de incomunicación. Nosotros, al igual que Mefiboset, nacimos con esa enfermedad, con esa tullidez de los pies, para decirlo. Nacemos cojos en los pies. No elegimos nacer con esa enfermedad que nosotros llamamos pecado. Y estamos, hasta que no conocemos a este rey amante, vamos a permanecer. Si ustedes tuvieron esa experiencia de la conversión, me podrán seguir, y quienes no, podrán entender que están en un lugar incomunicado, donde no hay palabra, no tenés palabra, no hay la palabra que te llama a volver a ese rey. Estás en un lugar confinado. Y el rey dice que le envía a que lo traigan de la casa de Maquir, hijo de Gamir, de Lodebar. Y yo me lo imagino a Mefiboset, años anteriores, escapando a Lodebar, huyendo de una muerte segura que iba a tener, luego de haber sido hijo del rey, con todos los beneficios, me imagino como un rico y ricón. En ese sentido, tenía todos los lujos, tenía todos los placeres. Sin embargo, de tener eso pasó a no tener nada. Y al no tener nada, lo llaman para que vuelva a la casa del rey. Él podrá estar años con tullidez en los pies, haber pasado años en los que no está en contacto con sus amigos, con la educación de la casa real, pero no había perdido algo, y ahora lo vamos a seguir viendo. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl,
llegó ante David. Y cayendo su rostro cayendo, dice, su rostro, se postró. Y David le dijo a Mefiboset, Mefiboset, y él le respondió, tu siervo ha venido. Y entonces David le dice, no tengas temor, porque yo te trataré con compasión por amor a tu padre Jonatán. Te reintegraré todos los campos de tu padre Saúl, y comerás pan siempre a mi mesa. Es un rey amante, es un rey amoroso. Pero él se postró y le dijo, ¿quién es tu siervo para que te fijes en mí, siendo que soy un perro muerto? Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, he dado al hijo de tu señor todo lo que le pertenecía a Saúl y a tu familia. Labrarás para él la tierra, tú y tus hijos y tus siervos, y traerán alimento al hijo de tu señor para que coma. Fíjense la recompensa de Siba también. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá pan siempre de mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 25 siervos. Pero lo más interesante viene al final. Dice, y Siba respondió al rey, todo cuanto ordene mi señor al rey y a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comía a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía, dice, un pequeño hijo cuyo nombre era Micaías, y todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén, pues él comía siempre a la mesa del rey. Y acá diríamos, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Sin embargo, nos vuelve a aclarar algo que ya nos lo había dicho antes. 2 veces antes ya. Ya lo había aclarado, ya sé. ¿Para qué me lo voy a repetir? Sin embargo, lo vuelve a decir. Él estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset había llegado a la casa del rey, había pasado por esa experiencia de, padre, yo no tengo nada que darte, yo no merezco nada, tengo la sangre, realeza, pero yo no lo merezco, yo estoy en un lugar de incomunicación y vengo a ti por este llamado. Y el rey David, ese rey amante, ese rey que nos ama, ese Padre Celestial que nos ama, no nos responde de esa manera, no nos llama por lo que somos, por lo que tenemos en ese momento, sino por lo que Él ve de lo que alguna vez fuimos. Vamos a leer en otros pasajes. Una cosita interesante, sí, antes de pasar a los versículos. Sí, cualquiera podría pensar que, o sea, si nosotros somos descendientes de esa casa real que quiere ser aniquilada y nos manda a llamar el rey, que bueno, que es para nuestra muerte, o sea, para exterminar para siempre. Pero me llama la atención, ¿no? Esto es algo que me viene a la cabeza ahora, sí. Lo digo de parte mía simplemente, sí, de cómo se cumple la promesa de que Yahweh hace misericordia hasta la 3ª y 4ª generación de los que guardan sus mandamientos. Si bien Saúl apostató de su fe, en un principio fue ungido de Yahweh, y de hecho David respetó esa unción, teniéndolo en la mano para matarlo, sin embargo no lo mató. Dice la Escritura que le perdonó la vida por ser un ungido. Después de morir Saúl y Jonatán, hay un canto que hace David, una endecha, donde dice cómo han caído los valientes. No me recuerdo ahora el pasaje, si ustedes lo tienen más o menos, después podemos mencionarlo para que lo lean, para que vean el amor que tenía y el respeto que tenía, no solamente por Jonatán, sino por Saúl. Y en este caso Yahweh hace misericordia, no solamente a la 3ª generación, que es Mefiboset, claro, sino al hijo de Mefiboset, o sea, que es la 4ª generación, o sea, la 3ª promesa. Exacto. Entonces, realmente nos muestra la misericordia del Eterno, que Yahweh está honrando lo que una vez fue Saúl y lo que fue también Jonatán, ¿no? Que fue también fiel a Yahweh. Fíjense esto, Mefiboset, a pesar de que era lisiado de los pies, él ante la mesa, dice el versículo 11, comía la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Claro. No había diferencia. Cuando él aceptó la gracia, no había diferencia. Él era uno más en esa mesa. Pero ¿qué pasaba? Cuando se levantaban todos y iban a hacer sus quehaceres, ahí se encontraban, no, este es Mefiboset, él es un lisiado de los pies. Nosotros, en esa gracia, en ese regalo que nos da, ante nuestros hermanos, somos un hijo del Rey Celestial. Pero en nuestro interior tenemos esa inmundicia, ese pecado que nos hace lisiar de los pies. Pablo hablaba de, tengo un aguijón en la carne, ese aguijón en la carne que me decía, sacámelo, Yahshua, sacámelo porque no puedo. Pero ¿qué le dice Yahshua? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y en Mefiboset pasó lo mismo. Esa debilidad que vos tenés, que vos pensás que este lugar no lo mereces, y no porque nosotros lo merezcamos esos lugares, sino porque somos hijos del rey. Y vos ese lugar lo tenés que tener porque sos hijo del rey. Nosotros somos hijos del rey. Quisiera pasar, si alguien, si quieren agregar algo más acerca de algo, quisiera pasar a... No, un detalle nomás, ¿no? Sí. Porque cuando vamos aquí, vos decías ese padre amante, ¿no? Y yo me recordaba un poco en el Nuevo Testamento, en Lucas 15 ahí. ¿Vamos a buscarlo? No, yo lo digo nomás para que lo tengan en cuenta. Lucas 15 habla la palabra del hijo pródigo, ese hijo perdido, ¿no? Y es una situación muy parecida. Alguien que no merecía nada, sin embargo ese padre con todo el amor va corriendo a buscarlo cuando se arrepiente de todo lo que pasó, ¿no? Y le dice, pero yo no. Y lo abraza, ¿no? Y lo restaura al lugar que le corresponde. Yo veo en David esa misma característica que el padre ejemplificado en esa parábola. Y es para pensar, porque realmente refleja nuestra posición hoy, bien como vos decías. Un detalle nomás. No, es espectacular ese detalle porque está en íntima sintonía con la historia de Mefiboset. Es un hijo también, fíjate cómo es, que derrocha esos bienes. Está bien, la diferencia de Mefiboset no eligió nacer con ese derroche. Todos tenemos esa riqueza que nos da el Padre, que es la vida. Y él nació sin esa posibilidad de caminar, como tenemos todos. Sin embargo, a pesar de no haber derrochado porque quería él, al igual que este hijo pródigo, por así decirlo, como dice la parábola. Ahí tenés dos casos. Uno, la la elección en el caso de hijo pródigo, y en estas son aquellas, por decirlo así, aquellas piedras que hay en la vida con que uno se tropieza, como en el caso de la nodriza de Mefiboset, claro. ¿no? Una piedra inesperada en el camino que cambia toda tu vida, una circunstancia. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Yo no sé si a algunos de los que están escuchando, a algunos le pasó. A mí por lo menos sí. Hay cosas que te pasan en la vida y te marcan. Ahora, al igual que Mefiboset, ¿no? Pero también, en algún momento de tu vida, también hay un llamado de un rey amante. A mí me gustaría que leamos en el libro de Gálatas pasajes en relación a este tema. Fíjense qué interesante. Vamos a leer un par de pasajes más. Gálatas capítulo 4. Sí. Versículo 1 al 7. Leo Gálatas capítulo 4 versículos del 1 al 7, dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Elohim por medio del Mesías. Fíjate cómo comienza este pasaje. Digo además que entre tanto el heredero es niño, no hay diferencia en los esclavos. Vamos a pararlo. Digo que entre tanto Mefiboset era niño, no había diferencia con los demás, aunque él era hijo del rey. No cambiaba la situación, el parecido. El hijo, siendo hijo del rey, era igual que los demás mortales. Claro. Sin embargo, dice que él estuvo bajo cuidado de tutores, pongámoslo, la nodriza, ¿no estuvo bajo cuidado de la nodriza? Hasta el tiempo señalado por su padre. Hasta el tiempo señalado en que David pregunta, ¿no habrá alguien de la casa de Jonathan a quien yo pueda hacer misericordia? Del mismo modo, nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los mismos principios elementales del mundo. ¿Cuáles son esos principios? El pecado. Nosotros nacemos con esa herencia. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, que dice el Eterno, envió a su Hijo nacido de mujer y que está bajo la ley, para redimirnos a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. A partir de ese momento
ya no sos un hijo parecido al esclavo, no, ahora Ahora ese sos, porte que vos tenías de rey se manifiesta. sos exaltado esa posición para que todos reconozcan y vean realmente que vos tenés sangre real, tenés un porte de nobleza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vamos a buscar otro pasaje más, Efesios. El libro de Efesios, que es el libro que sigue al libro de Gálatas, acá es el final de la palabra. Capítulo 1, y te recomiendo, si te interesa estudiar la palabra, que te comuniques a los números que dijo Emma al principio. Hay grupos que están estudiando en Buenos Aires la palabra del Eterno en diferentes lugares, así que si te interesa conocer de estos temas y otros temas más, profecía, salud, Exacto. bueno, vos te puedas acercar, y que hay hermanos que también están gustosos por compartir con vos estos temas que son de bendición, que son de salvación, que no son temas comunes de los que uno puede estar viendo en otros lugares. Te recomiendo que si vos tenés interés, que el Padre te estaba poniendo eso en tu corazón, vos te comuniques con estos teléfonos. Al final del programa, antes de irnos, vamos a repetir de Amén. vuelta el número de teléfono. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Si querés, Germán, ¿nos puedes acompañar? Dale. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yoshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjate, dice, bendito sea Yahweh, nuestro Padre, de nuestro Señor Yoshua el Mesías, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, que es en el Mesías. ¿Por qué? Nos escogió de antemano en Él desde antes que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos y irreprensibles delante de Él. Fuimos elegidos hijos del Rey. Y nos predestinó. Es una cuestión de herencia, por Claro. decirlo así. ¿Qué es esto de la predestinación? ¿A qué se está refiriendo? ¿Quiere decir que hay unos que están salvos y ya son salvos, y otros que están perdidos y ya no hay otra forma de verlo? Dice, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Yahshua, según el beneplácito de su voluntad. Él nos predestinó, nos eligió para salvación. No es que a unos sí, a otros no. A todos nos llamó para ser hijos del Rey. Cada uno de nosotros tenemos ese porte real. Claro. Y Él nos eligió antes, dice David, que lo conocía desde que estaba en el vientre de la madre. Ya sabía el Padre de quién íbamos a ser nosotros, cada uno de nosotros. Y no solo que nos predestinó para salvación, sino que nos adoptó para que fuéramos, dice, por medio de Yahshua, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención y perdón por su sangre, conforme a la riqueza de su gracia. Es algo, estos versículos son preciosos, son gemas que habría que marcar en la palabra y tener como consuelo. Hay un consuelo. Algo, marcar en la palabra y grabar en nuestra mente. Porque lo que está en nuestra mente es lo que marca también nuestro actuar, ¿no? Contemplando somos transformados. Amén. Yo quería decir algo con respecto a eso que dijiste de la predestinación. Dale. En la palabra, cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 3, verso 18. El Evangelio de Juan. Del apóstol Juan, del amado. Amén. Es el discípulo que más amó el Mesías cuando estuvo en la tierra. Podemos comprobarlo a través de todas sus cartas, ¿no? Juan, carta de amor. Capítulo 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estamos condenados, pero hay una salida. ¿Por qué? Porque el pecado
esa piedra que nos hizo que estemos en un lugar de no palabra, nos condenó de por vida. Pero hay una salida, hay un llamado de ese rey, que es a creer, ¿no? A poseer, bueno, eso, ese manto del cual vas a hablar también, ¿no? Vamos a ver un pasaje más. No vamos a comentar tanto del manto, porque el manto lo estamos viendo. Hay un montón de pasajes que podríamos estar mencionando. Yo creo que son pasajes de bendición. No vamos a comentar en profundidad a lo que me quiero referir, pero si ustedes tienen la posibilidad de buscar vestimenta, vestido, cuál es esa ropa de gala que tienen y qué significa, van a ser más que bendecidos y enriquecidos por la palabra. Dice el versículo de Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 10. Leo. Sí. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, Sí. dice: y Él os dio vida a vosotros cuando... 2, capítulo 2. Disculpame. Sí. Bueno, estoy leyendo en atrás. Está bien. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es interesante, ¿no? Sí. Porque la justificación por la fe, que muchas veces predicaban las iglesias, nos enseña que la salvación o esa justificación es un perdón para volver a los delitos y pecados. O sea que la religión romana o la religión popular que se enseña en las iglesias con el confesionario y ese tipo de cosas, enseña que uno peca, va, se confiesa a un sacerdote o hace penitencias y después vuelve a eso mismo. Sin embargo, la verdadera salvación dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yahshua el Mesías, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Yahshua el Mesías. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yahshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjate cómo mira, se dice, primeramente ustedes estuvieron en pecado, estuvieron en transgresiones, anduvieron en lo que este mundo les gusta. Sí. Y es así, uno encuentra en la vida de cada uno, está bien, nosotros tuvimos un tiempo de sin palabra, en Lodebar, y en ese momento también vivíamos, dice, nosotros en las pasiones de nuestra carne, dice, haciendo el deseo de nuestra carne. Pero ¿qué pasa? En un momento, Dios, que dice que es Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, aún estando en esa condición de cojos, nos dio vida juntamente con el Mesías gratuito. ¿Hizo algo? Vamos a pensar en esto. ¿Hizo algo Mefiboset para recibir eso? No, todo lo contrario, se alejó lo más posible como para que ni siquiera lo registren. ¿Y él cómo es que recibe todas estas cosas? Dice, por gracia. ¿Cómo es que nosotros recibimos esto por gracia? Es un gracia, regalo inmerecido. Ese don, ¿no? Ese don que se recibe por medio del Mesías, ¿viste? Que dice que es un padre amoroso. Fíjate, dice, por su gran amor, David, un rey amante. Vamos a leer 1 Juan 3:1. Yo quisiera extenderme con estos pasajes, pero se los dejo para que ustedes también profundicen y se enriquezcan con todo esto que estamos leyendo. Podemos hablar del bautismo incluso de estas cosas. Cómo es que en ese símbolo que es de la muerte, morir con el Mesías, que es en el Mesías, es el nombre de Él, en que recibimos también las promesas del Padre.
Primera Juan 3.1, un versículo más que conocido. Mirad cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoce. Amados míos, ahora somos hijos del Altísimo, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que peca, dice, comete injusticia, porque todo el que peca es injusto, infringe la ley. Y ustedes saben que Él se manifestó para llevar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Hay una promesa preciosa, una promesa de aceptación, pero también hay una promesa en que nosotros, estando con Él, dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay una promesa que se encuentra en Apocalipsis para esa iglesia santa, para esa iglesia pura, a esa iglesia que yo sé que el Padre te está llamando para que la conformes. Apocalipsis 19, 6 al 9, está esa promesa, ese llamado a esa gran multitud. El apóstol Juan, en Revelación, dice lo siguiente: enseguida escuché como la voz de una numerosa multitud, versículo 6 del 19, una numerosa multitud, como el ruido de muchas aguas semejante al estruendo de poderosos truenos, decían: alaben allá, porque Yahweh es nuestro Elohim todopoderoso y reina, dice. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de boda del Cordero ha llegado y su esposa, o sea, su iglesia, se ha preparado. ¿Y cómo es que se preparó esa iglesia? Y se le ha concedido que se atavíe de lino fino y blanco, esas vestiduras, resplandecientes y puras. ¿Por qué? Porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Luego me dijo: escribe, dichosos los que son invitados a la cena, a la fiesta de boda del Cordero. Después me dijo: estas mis palabras son verdaderas del Altísimo. Hay una boda, hay una fiesta, y hay una boda en la que vos, Emma, Germán, yo estamos invitados. Dichosos aquel que participen de esta boda, dichosos aquellos que lleven esa ropa blanca, ese lino blanco que significan las acciones justas de los santos. Dichosos aquellos que reciban estas promesas. ¿Por qué? Porque estas palabras son verdaderas del Eterno. Ropa sin manchas, sin arrugas, ¿no? Estamos ya medio sobre la hora. Quedan algunos pasajes. No sé si hay alguno clave que vos quieras compartir ahora. Primero, antes que siga Leandro, le mando un saludo a un hermano que nos mandó un mensaje. Nos manda el mensaje Claudio de la Salada, dice: muy interesante el estudio de hoy, bendiciones, shalom, un saludo para ustedes. Un saludo, Claudio, que las bendiciones, que el shalom también lo acompañen en su hogar. Exacto, un gran abrazo para este hermano que nos escucha y bueno, siempre nos manda ahí su mensaje. Realmente muy interesante el tema. Si hay algún texto que sea fundamental para compartir, a mí me gustaron el de primera de Juan 3, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos del Eterno. Amén. Es el amor por el cual se manifiesta todo este tema. Ok, antes de irnos, primero les agradezco por habernos acompañado en esta noche. Antes de irnos quiero dejarles nuevamente el número de teléfono. Hay unos materiales, yo ahora así de improviso le digo a los chicos, como por ejemplo Cristo y su justicia, ¿verdad? Uno de los libros que habla sobre justificación por la fe, y no sé si hay algún otro material que se pueda descargar. Pasos a Cristo, Pasos al Mesías. Pasos al Mesías. Ese es un libro que si ustedes, además de la palabra, de investigar sobre eso, sobre la palabra, tuvieran la ocasión de leer, tuvieran la oportunidad de leerlo, se los recomiendo, porque ahí están los pasos para nuestra salvación. Yo no creo que haya un libro donde esté tan comprimido y tan explicado de manera sencilla lo que compela nuestra salvación. Yo creo que es un tema, yo por lo menos a mí, durante el tiempo de iglesia que he asistido, me ha dado mucha vergüenza y me ha costado mucho reconocer que no había experimentado la verdadera conversión. Yo creo que no podemos hablar de ninguna otra cosa sin
haber experimentado la verdadera conversión. Y por eso tenemos que entender qué es la justificación por la fe y qué es el proceso de santificación. En algunos de estos materiales de lectura, que bueno, yo me comprometo, si algún hermano lo solicita, por intermedio de Leandro y de Germán, ellos están en Mar del Plata, están distribuyendo este material, poder hacerle llegar a ustedes. Así que, pero mientras tanto, se puede visitar la página de internet que es lajusticiadecristo.com y bueno, leer de estos materiales que se pueden descargar de gracia, dice, como de gracia recibiste, edad de gracia. También les recomiendo, ya estamos con los materiales, están con una publicación, pequeños folletitos que están haciendo. Sí. Hay un Pasos a Cristo. Sí, ustedes tienen están poniendo de manera seguida publicaciones sobre justificación por la fe. Exacto. Les recomiendo para que la sigan. Hermanos, llegamos al final. En el teléfono